Hola, buenas noches. Nosotros somos el equipo de Álvarez González Emiliano, Cortés Estrada Juan Manuel, Maciel Frasco Alexis y Morales Pinzón Brandon Uriel. Y esta es la ponencia de uso de archivos en Java. Vamos a empezar con su primer subtema, que es la introducción al manejo de archivos. Aquí nos podemos referir como un archivo a la secuencia de datos persistentes que almacenados en un dispositivo sobreviven más allá de la ejecución del programa. Los archivos son la forma en la que los programas guardan información para que no se pierdan cuando éste se cierra. Por ejemplo, cuando guardamos un documento de Word o ponemos una foto, esa información queda almacenada en la computadora o también puede ser dentro de un disco duro, una USB y después de que apagamos la computadora, esta sigue vigente. Es de relevante importancia porque permite el almacenamiento no volátil. Esto quiere decir que son los datos permanentes disponibles incluso después de cerrar la aplicación. Este tiene varias rutas, como por ejemplo las absolutas, que es desde la raíz del sistema, y las relativas, que es desde el directorio del proyecto. Elegir correctamente una de estas evita el fatídico error de la localización después de este. El siguiente es el concepto del stream. Flujo de stream. Un stream es una abstracción que representa una corriente de datos entre un origen y un destino, actuando como un canal de comunicación entre el programa y el dispositivo. Lo podemos imaginar para que sea de una cosa más fácil, como una tubería por donde viajan datos entre un programa y un archivo, que en este caso es un dispositivo, ¿no? Que puede ser la computadora. El paquete Java IO incluye todas las clases necesarias para trabajar con flujos de entrada y salida, que en este caso sus tipos de flujo es el origen, que en este caso puede ser un programa, el flujo de entrada, que casi siempre o si no es que siempre es input, y el programa destino, que es el flujo de salida y es el output. Bueno, vamos a continuar con el siguiente. Lo que sigue es la clase file, que esta es la que gestiona los métodos, los metadatos y los atributos del archivo, no con el contenido interno. Es el punto de partida para cualquier operación sobre el sistema de archivos. La clase puede tener lo que son los siguientes métodos, que es el exist, que este nos sirve para confirmar si un archivo o un directorio está presente antes de operar. También tenemos el que es el list, que nos sirve para obtener los nombres de los archivos dentro de una carpeta. Tenemos el length, que es el que nos devuelve el tamaño de archivos en lo que es el formato bytes. Y los permisos y borrado, que estos nos gestionan los permisos de lectura, escritura y eliminación de un archivo que se encuentra en la ruta que especificamos. Después seguimos con la clasificación de archivos, que vendrían siendo dos. El primero, que es el archivo de textos, que son codificados con caracteres legibles por humanos menos propensos a errores fatales, como lo son con las extensiones TXT, CSV y .java o igual documentos que usamos día a día como el .docs y el XSL que vendría siendo el de Excel. Y por el otro lado tenemos que son los archivos binarios, que estos son los que almacenan en crudo de bytes usando para imágenes, audios y ejecutables, como lo son el JPG, MP3 y el .exe. La diferencia clave es la interpretación de los datos por parte de las aplicaciones. Aquí podemos elegir por la diferencia clave que radica en cómo se interpretan los datos. Los archivos de texto son legibles y portables. Los binarios son compactos y eficientes para datos complejos. Pasando al siguiente punto, vamos a hablar de la entrada y salida estándar en Java. Cuando el programa se inicia, se crean automáticamente tres flujos para interactuar con el usuario. En primera, System.in, que es el flujo de entrada estándar y recibe los datos directamente desde el teclado. En segunda, System.out, que es el flujo de salida estándar que se encarga de mostrar los datos en pantalla. Y después System.err, que es el flujo de errores. Este reporta mensajes de fallo o diagnósticos de forma separada.
Y por último, Scanner. Finalmente usamos esta clase utilitaria porque nos facilita la lectura estructurada de los datos que entran en system.in. Ahora, cuando trabajamos con archivos externos, entramos en operaciones básicas de entrada y salida. Toda operación de archivo sigue estrictamente un ciclo de vida de 3 pasos. En primera, abrir flujo. Iniciamos clases como FileWriter para escribir o FileReader para leer. En segunda, procesar datos. Aquí es donde escribimos el contenido o leemos las líneas del archivo. Y en tercera, cerrar. Invocamos el método .close para liberar los recursos del sistema. Continuamos con la optimización, que se refiere a la eficiencia con buffer. Un buffer es una memoria intermedia que actúa como puente entre el programa y el flujo de datos, reduciendo drásticamente el número de accesos al disco duro. El uso de buffers puede mejorar el rendimiento en órdenes de magnitud al trabajar con archivos grandes. Estas contienen el buffer reader, que da lectura eficiente de texto línea por línea con readline, y el buffer writer, que es la escritura optimizada acumulando datos antes de enviarlos al disco. Continuando, tenemos la persistencia de objetos, que es la serialización, que permite convertir objetos complejos en una secuencia de bytes que puede guardarse en disco y recuperarse posteriormente, preservando su estado exacto. Tenemos la opción de implementar serializable. La clase debe implementar la interfaz java.io.serializable, que es una interfaz marcadora sin métodos. Luego está serializar el objeto, que es usar Object Output Stream para escribir el objeto en un archivo binario. Y por último tenemos de serializar el objeto, usar Object Input Stream para reconstruir el objeto desde el archivo. Por último tenemos el tratamiento de excepciones. ¿Por qué ocurren? Las operaciones de archivo generan eventos excepcionales que interrumpen el flujo normal. Archivo no encontrado, permisos denegados, disco lleno, entre otros. Tenemos el try catch, que captura y maneja la excepción sin detener el programa, y los throws, que declara que el método puede lanzar una excepción al llamador. Y como conclusión, tenemos un manejo robusto de excepciones, garantiza que el software sea resiliente ante fallos externos, protegiendo la integridad de los datos y la experiencia del usuario. Muchas gracias por su atención.